Buenas noches, como todos los días jueves en Aquí Ahora Salud, con la presencia del co-conductor, como siempre Rigo Bocanera, que él en esta oportunidad se ha ocupado de invitar a Rolando Ayaza, que es el licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que, Rolando, te damos la bienvenida y te agradecemos haber aceptado la invitación. Además, ya sos conocido aquí de la casa, has estado en otras oportunidades. Vamos a ver, antes de entrar en tema, un pequeño informecito que se ha hecho sobre Infantia, perdón, aquí en la gente del canal, así que después comenzamos a preguntarte algunas cositas. Okay. Una de las tantas instituciones que son orgullo de la ciudad de San Francisco, por la tarea que realizan en pos de los objetivos planteados. Hoy en Aquí Ahora Salud recibimos a integrantes de Infantia. Con la finalidad de ponernos en tema, le podemos adelantar que Infantia fue fundada el 17 de marzo de 2003, que es una ONG de la ciudad de San Francisco que trabaja acompañando la maternidad y la paternidad en la adolescencia. Fundación Infantia, decíamos, es una ONG de la ciudad de San Francisco que trabaja en la promoción de la salud de adolescentes embarazadas, madres y padres, junto a sus niños durante los primeros años de vida y en la prevención del embarazo no planificado. La fundación surge, como mencionábamos, del 17 de marzo de 2003. A través de un grupo de voluntades que se agruparon para trabajar con embarazo adolescente y con maternidad adolescente. La institución se constituye en un espacio de contención, lugar de encuentro, pertenencia, asesoramiento y escucha. Se desarrollan estrategias y brindan herramientas orientadas a generar instancias de sensibilización, reflexión y acceso a la información para promover el cuidado de la salud integral como elemento importante en la construcción de la subjetividad. Hoy conocemos un poco más de Infantia en Aquí Ahora Salud. Bien, después de haber tenido esta introducción, Rolando, contanos un poco qué incidencia tiene así en la Argentina y en lo que vos ves aquí en San Francisco del embarazo adolescente. Definí, por favor, qué es un embarazo adolescente, es decir, qué grupo etario abarca y cuáles son sus características, si es un embarazo de mayor riesgo que en los no adolescentes. Es decir, tu experiencia aquí en San Francisco, que hace, como habíamos hablado fuera de cámara, desde hace ya más de 6 años. Así es. Bueno, el embarazo adolescente es una situación que se da de gravidez en una adolescente, es una situación que se da en una etapa crítica de la vida, que es la adolescencia. En realidad, la adolescencia, no hay criterios definidos acerca de qué es la adolescencia, pero sí estamos hablando de chicas entre 13 y 19 años, a eso se refiere adolescencia, pero bueno, la juventud es un poco más de años, es otro concepto que refiere un poco más social, el concepto de jóvenes que de adolescente, pero cuando nosotros hablamos de embarazo adolescente es entre 14 y aproximadamente 19 años. Si bien en Infantia nosotros decidimos trabajar hasta los 21 años. Bien, es un poco para que nuestra audiencia se ubique, digamos, más o menos en qué edad, ¿no es cierto? Porque como vos bien decís, es una etapa de la vida un poco elástica, depende de lo que uno lea. Y ya el origen de la palabra adolecer es de doler un poco, claro, ¿no? Es la etimología de la palabra, que duele, ¿no? Bien, perfecto. Y es una cosa que en estos años que vos estás aquí en San Francisco, que ves que es una cosa que va en aumento, está siempre, ¿cuál es la estrategia? Contanos un poco. Bueno, respecto a las estadísticas, si nosotros analizamos desde el 2013 o desde 2010 hasta la actualidad, no ha crecido considerablemente el embarazo adolescente. Sí, quizás
se ha destapado más, como bueno, estas cuestiones que en realidad antes estaban un poco tapadas, aquellas chicas que estaban embarazadas quizás se escondían más, hoy no, hoy ya deciden salir, entonces en realidad todo el mundo dice, bueno, el embarazo adolescente aumentó, y no es así si nosotros analizamos las estadísticas. Bien. Está bien, si pensamos en el 2010, de cada 10 mamás, una era adolescente, hoy entre 15 mamás, una es adolescente. En ese periodo, Bien. sí, de 2000 a 2016, bueno, ha avanzado un poco, ¿no? El embarazo adolescente. Nosotros sí vemos aumentar el número o la población de chicas embarazadas en infancia. Quizás por nuestro trabajo, quizás por el desarrollo y la evolución, y también por los cambios de discurso que nosotros hemos hecho dentro de la Fundación, ha aumentado la población. Bien. ¿Sí? Claro, para interpretar un poco lo que decís, no es que haya más embarazo adolescente porque usted tenga más trabajo en infantil, Claro. sino que se ha visibilizado más su trabajo, por lo tanto acuden ustedes más. Se ha visibilizado más, y también el embarazo adolescente generalmente muchas veces se da en situación de vulnerabilidad. Entonces no es que aumentó el embarazo, sino que quizás ha aumentado la vulnerabilidad. Nosotros el año pasado teníamos una población de 40 madres, hoy estamos en una población de 50 madres, y si bien no asisten todas, porque tampoco sería posible sostenerla en un espacio tan pequeño como es el de Fundación Infantia, pero sí este año hemos tenido, hemos desbordado, hemos llegado a tener 25, 30 madres en ese espacio tan pequeño, con sus respectivos niños, ¿no? Una población de 60 personas en un espacio de 10 por 3 metros. Pablo, generalmente cuando hablamos de adolescencia, dicen, bueno, vamos a hablar de adolescencia, entonces hablamos de SIDA, hablamos de embarazos, hablamos de problemas, ¿no? Lamentablemente, cuando pareciera que el adolescente es un problema, y siempre que se habla de adolescente hablamos de patologías, ¿no? Claro. Sociales o médicas, da lo mismo, pero... Y lo mismo, bueno, como acabo de decir, el embarazo es también un problema. Está instalado ese discurso, y así me parece que es como la sociedad lo interpreta, ¿no? Me gustaría que des tu opinión y avances un poco sobre ese tema. Bueno, en realidad cuando uno indaga la bibliografía o las noticias de los medios de comunicación, el embarazo adolescente viene a instalarse como un problema. La pregunta es: ¿un problema para quién? Cuando nosotros, y esto lo hablo desde el territorio, ¿no? Desde conocer a las chicas llegan generalmente contentas o al menos movilizadas por ser mamás o porque están embarazadas. Y cuando nosotros empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo sucedió? En la mayoría de los casos había un deseo de ser madres, ¿no? Y si el deseo no era tan consciente, el deseo en algún punto estaba, porque cuando le preguntamos, hace muy poco salió una nota en La Voz de San Justo de aquí de San Francisco que decía que el 85% de las mamás quedaban embarazadas porque no utilizaban métodos anticonceptivos. Cuando nosotros le preguntamos, chicas, ¿y ustedes conocían los métodos anticonceptivos? Y la mayoría decía que sí. ¿Y sabía cómo se usaba? Sí. ¿Y por qué no lo usaban? ¿Por qué no? ¿Y cuánto hace que no lo usaban? Y 1 año, 6 meses. Entonces, el deseo en algún punto estaba, porque conocían los métodos anticonceptivos, pero no se cuidaban. Y después, cuando uno indaga más profundamente, nos damos cuenta que hay un deseo inconsciente de ser madres. Entonces, ¿un problema para quién? ¿Para las mamás? Si las madres además han podido estar en su proyecto de vida la maternidad. Quizás el embarazo adolescente, que en la escuela es un problema, pero no es el embarazo adolescente el problema, sino la deserción que se produce en torno a eso. Entonces cambia. Es muy importante poder pensar si el embarazo adolescente es un problema y para quién, para pensar las políticas públicas. Porque si nosotros pensamos que el embarazo adolescente es un problema, no, el problema es la deserción. Entonces tendremos que pensar otra política pública, por ejemplo, en la escuela, para hablar de embarazo adolescente. Yo creo que el embarazo adolescente es un proyecto de vida que ha decidido un sector por optar, por
que se le ha ofrecido ese único proyecto de vida o que ha visualizado ese único proyecto de vida es que el adolescente ha decidido, consciente o más o menos consciente, el embarazo adolescente. Bueno, se me atraviesan todas las preguntas que te quiero hacer, pero con respecto a lo que acabas de decir de proyecto, el dispositivo científico sobre adolescencia dice que el adolescente es un chico que no adhiere a ningún proyecto, ¿no? Que es conflictivo porque uno le ofrece cosas y el adolescente permanentemente se niega a adherir a los proyectos que las instituciones, el colegio, la familia le pone, ¿no? Entonces se niega a asumir esos proyectos. La pregunta que yo te hago es, a ver, se niega a asumir los proyectos que se le ofrecen, probablemente tenga otros. La adolescencia es una etapa de esarcimiento de la autoridad parental, digamos, una etapa en donde uno tiende a alejarse de los deseos del padre, los deseos de la madre. Entonces, capaz que se niegue a ciertos, porque si no, no tendría sentido poder trabajar todo lo que, digo esto porque, claro, bueno, soy educador, ¿no? También trabajar en la escuela ofreciéndole proyectos. Pierre Lanier es una psicoanalista muy interesante que habla de que los adultos debemos ofrecer proyectos a los adolescentes que ni más ni menos están ensayando, ensayo, error, ciertas formas de vivir. Sí, la pregunta iba porque yo acuerdo, o sea, el adolescente por ahí no adhiere a los proyectos que las instituciones o los padres le ofrecen, y probablemente y seguramente tienen otros mucho más interesantes que lo que nosotros podemos ofrecer como padres o la institución escolar tiene para ofrecerle. En ese sentido también... Yo le pregunto, yo siempre me hago la pregunta, ¿se les ofrece los proyectos? A mí me queda picando si los adultos que estamos en las instituciones, los adultos estamos ofreciendo algún tipo de proyecto. Sí, de hecho ofrecemos un proyecto, que sean como nosotros, por ejemplo. Bueno, y ahí está la cuestión. Y ahí me respondiste la pregunta. Sí, sí. Que sean como nosotros. ¿Y qué le podemos ofrecer una madre de cierto sector que sea como nosotros, que sea madre o que sea padre, ¿no? No, bueno, y voy a la pregunta, porque vos hablaste que lo elige la adolescente como proyecto. La pregunta que me hace ruido es la siguiente: ¿cuántos otros proyectos puede tener esta niña adolescente? Porque probablemente sea una elección, pero entre muy escaso margen, y eso es lo que me preocupa. ¿Me entendés la pregunta? Totalmente. La cuestión es que es esto, ¿qué otros proyectos puede tener? Sí. ¿Qué otros proyectos puede tener un cierto sector de la sociedad? Quizás la más vulnerable en términos sociales y económicos. En términos sociales y económicos, ¿qué otro proyecto puede tener? La madre se queda cuidando los hijos, el padre sale a trabajar, los padres no fueron a la escuela o fueron a la escuela hasta el nivel primario con suerte. ¿Qué otro proyecto? Ir a la universidad, quizás terminar la escuela, ojalá terminar la escuela. De hecho, un montonazo de chicas terminan la escuela, no es que se embaraza el 100% de los adolescentes, ¿no? Pero hay un sector que ve que, bueno, que su mamá es adolescente, que su mamá, es mamá, que hace mucho tiempo que cuida un hijo. Entonces, bueno, inconscientemente queda embarazada. Además, también el embarazo adolescente no se puede reducir a una sola causa, sino es multicausal. Quizás en estos últimos tiempos, cuando nosotros comenzamos a indagar, esto no es una pregunta, sino esto tiene que, nosotros somos un equipo interdisciplinario en donde, bueno, vamos trabajando con adolescentes, y cuando vamos indagando, también hay altas incidencias de la cuestión de género. A la mujer, en primera instancia, socialmente, se le otorga la maternidad como el rol y la función. Y por otra parte, también la presión del hombre sobre el cuerpo de la mujer, plantar el cimiento, plantar o hacer del cuerpo de la mujer su propiedad. Entonces, en este último momento vemos mucho eso también, de que las chicas, en este afán de satisfacer los deseos masculinos, accede y queda embarazada. Puntualmente, ya que lo trajiste, pero también te lo iba a decir antes, cuando vos decís que la niña adolescente
Digo niña y adolescente no por lo mismo. Niña y adolescente porque vos nombraste 13, 14 años, pero la problemática viene desde los 10, desde que, como se ha adelantado en las últimas décadas la menarquía, o sea, desde que la chica puede empezar a tener hijos desde los 10, 11 años. Entonces, me parece que el problema no es de los 13 hacia arriba, sino de los 10 a los 19, 20, 21 años. Pero insisto, tomando vos la cuestión de género, para mí es una cuestión de género y una cuestión de clase, de las dos cosas. Sí. Pero hablando de la cuestión de género, asumiendo teóricamente la libertad que tuvo esa adolescente, esa niña adolescente de no tomar los anticonceptivos, no sé hasta cuándo fue ella libre de no tomarlo. Porque cuando hablamos de embarazo adolescente hablamos de la niña adolescente embarazada y no hablamos de qué le pasa al adolescente varón en esa relación patriarcal, machista, sobre que ella, como vos acá decís, que decide, y no solamente decide, sino que dice cómo vamos a hacer las cosas. Tal cual. Una pregunta me surge ahora, sí. Así después no me lo olvido, porque ya estoy en que me olvido. Los compañeros o la pareja de la niña adolescente, es decir, ¿es un adolescente varón? Sí. Sí, es un adolescente. En la mayoría de los casos es un adolescente varón, en la mayoría de los casos. Es complejo si estamos pensando una chica de 13, 14 años con un papá de más de 18 años. Ahí estamos en otra cuestión, en otra problemática. Pero lo que vos veas en San Francisco... Nosotros lo que vemos en territorio es que generalmente ambos son adolescentes. Perfecto. Bien. Y en algunos casos ambos deciden como proyecto de vida la paternidad, porque después conviven. 15, 16 años están conviviendo y están afrontando ese proyecto de vida. Aunque bueno, esto es tomado con pinzas porque es relativo. Hay algunas chicas que se quedan solas y afrontan la maternidad y la paternidad juntas, digamos, y otras sí comparten con respecto a eso, el proyecto. Obviamente que no pongo en contradicción lo que vos decís porque yo no tengo experiencia de territorio, pero según lo que uno puede, yo sé más por estudiar que por ocuparme como te ocupas vos, pero paradójicamente dentro de la adolescencia, a mayor edad, 16 años para arriba, generalmente la relación es de edades similares, no más de 20, 21 años la pareja varón. Sí. Pero a menor edad, generalmente el responsable del embarazo tiene muchísimo más años que y mucho más de 25, ¿no? Sí. Eso quería hacer esa salvedad porque me parece que es así, paradojalmente, ¿no? Totalmente. Es decir, eso estadísticamente vos te referís, no es lo que ve Rolando hoy en San Francisco en Infanta, y así entendí. No, nosotros no tenemos casos de chicas de 13 años con 25 o 21 años, digamos. No tenemos casos. Sí, vamos al primer corte, así que dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias por la atención y por supuesto muchas gracias, Rolando, que nos venís a versar sobre este tema tan interesante, tan actual y que vos tenés experiencia. Gracias a ustedes. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Lunes a viernes, antes de cada noticiero. Teleclasificados de Canal 4. Destacados, automotores, motos, inmuebles, empleo o salutaciones. Teleclasificados. Lunes a viernes en Canal 4. La Municipalidad de la Ciudad de San Francisco lanza el programa de Cultura Vial para que, desde niños, aprendamos a manejarnos en la vía pública. Bájate la aplicación para sistemas Android, iPhone y vas a poder aprender las reglas de tránsito jugando. Además, si estás por sacar el registro de conducir, podés practicar antes, aprendiendo con conciencia. La cultura vial es un compromiso de todos. Municipalidad de San Francisco, Intendencia Ignacio García Aresca. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Hijos que son padres
padres, que son abuelos y nietos que los disfrutan. Generaciones que eligieron y siguen eligiendo la misma clínica de hace 70 años por su atención, su trayectoria y el profesionalismo del primer día. En Clínica Carrá, hace 70 años que los mejores profesionales cuidan su salud. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Cuidar su salud es nuestra especialidad. Para conocer y reconocernos en el pasado de la ciudad, Huellas, con la producción y el material del Archivo Gráfico y Museo Histórico. Un dinámico recorrido por la historia de la ciudad y su impacto en el presente. Huellas, los jueves a las 22 horas, con repetición sábados y domingos por Canal 4. El torneo oficial que organiza la Liga de Fútbol de San Francisco se vive por Canal 4. Notas, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y el partido más importante de la jornada a las 13:45, con reiteración el martes a las 21, con los relatos de Claudio Lencinas y los comentarios y la conducción a cargo de Francisco Pancho Bertorello. 22 años por la pantalla de Canal 4, difundiendo el fútbol infantil. Bowie, colección Primavera-Verano 2016. Lo que se viene. Colección Primavera-Verano 2017. Todos los días 15% de descuento con Banco Macro. Los viernes 20% de descuento con Banco Nación. De jueves a sábado. Ahora 12 con todas las tarjetas. Bowie. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Lunes a viernes, antes de cada noticiero. Teleclasificados de Canal 4. Destacados, automotores, motos, inmuebles, empleo o salutaciones. Teleclasificados. Lunes a viernes en Canal 4. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicios de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. El trabajo incansable de tantos años, defendiendo lo que es de los cordobeses, hoy tiene sus resultados. El presidente Mauricio Macri y el gobernador Juan Schiaretti firmaron en la Quinta de Olivos el acuerdo por el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que contempla que la provincia recibirá 2.000 millones antes de fin de año. En la ocasión, Schiaretti agradeció al mandatario nacional que, respecto a gobiernos anteriores, posibilitó haber llegado rápidamente y a través del diálogo a este acuerdo definitivo, que es el resultado de un compromiso inquebrantable del gobierno provincial por resguardar los intereses de toda una provincia para beneficio de sus habitantes. Córdoba sigue potenciando su condición de motor permanente para el progreso de todo el país. Córdoba entre todos. Muy bien, reiniciamos el segundo bloque. Recordamos que estamos con el licenciado en Ciencias Políticas, Ayasa Rolando, que trabaja en Infantia y que realmente es una actividad sumamente intensa que viene desarrollando desde hace años. Yo, como hablé fuera de cámara, es decir, inclusive eso ya lo habíamos comentado hace unos años, ¿cómo se sostiene Infantia desde el punto de vista del aporte? Es una organización no gubernamental, vos dijiste, ¿no es cierto? Es una ONG. Y cómo, a ver si nosotros de acá y a los televidentes nos interesamos y que podemos poner todos algún granito de arena al respecto. Bueno, nosotros pertenecemos al Consejo Asesor de la Discapacidad, la Niñez y la Adolescencia, que es un consejo que se arma en cuando era intendente Madonna,
por medio de una ordenanza, establece que diferentes organizaciones que trabajan con estas dos cuestiones, con la discapacidad, la niñez y la adolescencia, se agrupen. Y se estableció una sobretasa en el impuesto inmobiliario. Ajá. Esa sobretasa, que es del 4%, va directamente al Consejo y se reparte por 13 instituciones que forman parte del Consejo. Nosotros somos una de esas instituciones. Recibimos actualmente 20.000 pesos por mes para sostener Fundación Infantia, y con eso hacemos maravillas. Porque bueno, nosotros funcionamos en la casa, Avellaneda 255, era la ex escuela Ana Sullivan, que la escuela Ana Sullivan se va de ahí porque el edificio se caía a pedazos, entonces lo toma la Luciérnaga, bueno, lo toma es una forma de decir, ¿no? Por un comodato, Evelina firma un comodato con la provincia y ahí empiezan a funcionar la Luciérnaga, celíacos, vínculos, compromisos e Infantia. Ahora solamente queda Infantia, vínculos, la Luciérnaga y celíacos. Entonces nosotros funcionamos un poco con el dinero del Consejo y después a pulmón. Tenemos una comisión de administrativa, Elsa, Mirta, Vanessa, Emilia, que bueno, son mujeres que ya se han retirado de la actividad productiva, digamos, son jubiladas y que bueno, están ahí trabajando. Habría que nombrarlas ministro de Economía, entonces. Ni hablar, hacemos maravillas, porque bueno, tenemos que sostener el personal, las demandas de las chicas, bueno, y el funcionamiento que siempre es mucho el gasto, ¿no? Perfecto. Por eso tenemos el edificio que se nos cae a pedazos. Rolo, me río con lo que te iba a preguntar, porque sé que Elsa siempre se enoja conmigo cuando le digo lo siguiente, pero como lo acabas de contar, son la expresión más concreta del fracaso del Estado en estas políticas. Tal cual. Tal cual. En varios sentidos. En varios sentidos. A mí, y con esto también para seguir pensando el embarazo adolescente y la maternidad y la paternidad adolescente. Primero, cuando nosotros pensamos los adolescentes o los jóvenes, ¿qué proyecto se le está ofreciendo del Estado? Ahí primero hay una decadencia de las políticas públicas. María Esteles Vampa tiene un artículo que se llama Pensar Cromañón, que viene después de que se quema Cromañón, y ahí pregunta qué política hay para los niños, los jóvenes y los adolescentes en Argentina. Bueno, pasó el menemismo, pasó el kirchnerismo. En el kirchnerismo había una serie de políticas, inclusive se trabajaban mucho en las escuelas y en diferentes... Pero aún seguimos, aún hay muchos adolescentes que están en las esquinas, que están ahí esperando. Ahí hay un primer fracaso de las políticas públicas. Y segundo, cuando ya ha consumado los hechos, porque acá está la otra cuestión. Listo, el embarazo adolescente ya se dio. Nosotros pasamos horas hablando, ¿no?, pensando en las causas del embarazo adolescente, pero el embarazo adolescente es una situación que se da. Listo, el 15% de la población, según el Ministerio de Salud, está atravesando el embarazo adolescente. Bueno, ¿qué hacemos con ellas? Nosotros somos dentro de, y esto lo digo agrandándonos, nosotros dentro de Córdoba y dentro de Argentina somos una de las pocas instituciones que trabajamos con esta cuestión, con esta situación que es el embarazo adolescente, desde una manera integral, desde el acompañamiento, no desde una cuestión meramente asistencialista. Por eso nosotros nos fuimos a capacitar a Uruguay, porque encontrábamos similitudes. Entonces, y ahí... tampoco, nosotros somos 6 profesionales con unos sueldos bastante miserables y en donde implica mucha capacitación y mucha dedicación para acompañar a pocas 40 chicas, porque nuestro deseo sería poder trabajar más intensamente en los barrios, poder trabajar ofreciéndoles verdaderos proyectos de vida, que no solo sean madres, sino que puedan trabajar, que puedan acceder a la escuela, que puedan hacer un trabajo, buscar un trabajo o ellas mismas generar un microemprendimiento. Si bien intentamos y en algunos casos lo logramos, pero bueno, hacemos lo que podemos básicamente. Quizás a la estadística que vos dijiste, el 15%, a mí cuando yo lo leí me impactó más, ¿sabes qué? Y esta es la idea que uno quiere transmitir al televidente. 300 niños
por día nacen en la Argentina de adolescentes, es decir, no son pocos. No son pocos. Y la mayoría está situado en el norte, que son... Claro, que ahí llega el población. 25% Claro. en algunas Claro, provincias, probablemente ¿no? de un 6 a un 10% de los embarazos son de embarazos en niñas o adolescentes, pero cuando vos discriminás por clase o discriminás por región, Claro. llega al 25 Claro. de cada 100. Es decir, que Sí. de 4 a 1. Sí, claro. De 4 a 1. Claro. Cambia totalmente. Importante, ¿no? Y para terminar con esto del dinero, ¿hay alguna, que por supuesto no es una solución, es un parche, ¿no? Pero ¿hay alguna, digamos, tienen socios ustedes? No, no tenemos socios. No. No tenemos socios y esto lo voy a decir. Cuando años anteriores vendíamos rifas. Sí. Y cuando vendíamos rifas era dificilísimo porque nadie quería comprar. Y bueno, Claro. si quedaron embarazadas que se jodan. Claro. Ese era Claro. generalmente el Sí. discurso. Entonces era Claro. un Sí, planteo sí. al interior nuestro porque nosotros buscamos pensar desde otro lugar. Claro. Poder pensar porque detrás de eso hay una piba, hay un pibe Claro. que muchas veces siente los coletazos de estos Claro. discursos. Claro. O no son coletazos, son cuerpos en donde sienten estas cuestiones de la discriminación. Entonces, lo que hemos optado es por hacer ferias americanas que están de moda y que Claro. este año nos ha dado buenos resultados. Está bien. Entonces, con las ferias americanas, como nosotros tenemos un roperito comunitario en donde recibimos ropa para madres, para las chicas o para los bebés, a veces es muchísima o a las chicas no les va, no les gusta. Entonces, con toda esa ropa hacemos ferias americanas y medianamente, solventamos algunos gastos. Voy a preguntar, Rolo. A mí me parece ver que el dispositivo médico, que aparte del dispositivo médico es hegemónico, Sí. habla de una disparidad en el desarrollo de la niña o adolescente, en que tiene un desarrollo biológico que le permite quedar embarazada, pero tiene un desarrollo psicosocial, para decirlo de alguna manera, que se ve capaz que no esté bien dicho, porque generalmente los médicos decimos mal las cosas, y que las hace no poder ser autovalentes frente a esa situación de embarazo. O sea, como el cuerpo biológicamente le da algo que ellas psicosocialmente no pueden. No sé si entendés la pregunta. Entiendo. ¿Vos realmente crees que eso es así? Nosotros esto lo hemos debatido mucho, pero bueno, la maternidad es una cuestión que se construye. La maternidad se construye. Ningún hijo nace con un manual bajo el brazo y esto, vos Rigo que sos papá, esto es claro, digamos, uno va ensayando con sus hijos las formas de ser. Y en esos ensayos y en esa construcción consideramos de que la edad no es determinante en la construcción. Quizás podemos pensar otros intereses. No es lo mismo una mamá que 16 años, los intereses que tiene, que por ahí tiene ganas de ir a ver Ulises Bueno, qué sé yo, no sé, algún cantante, y a lo mejor una mujer de 30 años quiere otras cuestiones. Pero en realidad la construcción de la maternidad no es cuestión de edad. La Virgen María fue mamá a los 15 años. Entonces, bueno, es un dato que es interesante al menos pensarlo, ¿no? Si, digamos, puede haber una buena madre a los 40 o una buena madre a los 16, o no. Además también es esto, que es una buena madre. Silvia Bleichmar decía, lo importante de la cría es que alguien lo cuide. Y bueno, el tema es ese cómo lo cuida. Nosotros, las experiencias que tenemos, y esto hablo del territorio, ustedes saben lo que es que el peso no alcance, de que a veces están solas a las 5 de la mañana ir a sacarse el turno caminando o en una bicicleta, sacar el turno para el pediatra o para hacerse algún estudio. Y si eso no es buena madre, ¿qué es buena madre, no? Entonces, bueno, creo que si bien desde la cuestión biológica el embarazo adolescente, bueno, el cuerpo ya está preparado y lo psicológico lo vamos construyendo, digamos. Uno no puede saber si va a ser una madre presente o una madre abandónica hasta que no es madre. Por eso nosotros trabajamos mucho con, Emilia, que es la psicóloga, Emilia Bonino, que actualmente es la psicóloga, para ir trabajando algunas cuestiones de estas, ¿no?
Porque, No sé si respondo a la pregunta, Rigo. Sí, no, totalmente. O sea, se podría cerrar que con lo que la medicina dice es verdad. Bueno, Menos de un pero vos 20%. fíjate cómo la medicina ha denominado a este grupo etario como adolescente, Sí, digamos, claro. que adolece de un montonazo de cuestiones. Entonces, bueno, justamente ayer estaba en una capacitación en donde hablaba desde Aristóteles, Cicerón, en el 5000 antes de Cristo ya hablaba y decía de la juventud como un grupo que era altamente delincuente y Sí, lo veía sí, como sí, desde una eso. cuestión Sí, altamente sí. peyorativa. Sí, Y sí. claro, imagínense este discurso adultocéntrico ver a la maternidad adolescente. Sí, eso que vos decís es probable, no sé si el mismo, alguna cosa que yo leí también que hacían la descripción del adolescente, ¿no? Bueno, y decía al terminar, esto lo dijeron hace 5000 años, es Claro. como diciendo, como Vos tal cual leés ahora, ahí. y que parece que es actual. Ahí dijiste una cosa que a mí me hizo recordar también cuando dije que ningún chico nace con el libro bajo el brazo, que alguna vez había una cosa que me pareció bastante interesante, que dice que educar a niños o criar a chicos con libros es muy interesante, pero que habría que ver un libro para cada chico, Claro. ¿no? Porque como que no hay nada preestablecido, ¿no? Y en esto el biologicismo ha construido, digamos, el biologicismo tiende a universalizar las causas. Claro. Y esto es una cuestión netamente social. Las causas no pueden ser universalizables. Claro. Y esto nos parece como una cuestión epistemológica de las ciencias, pero es interesante. Hace un tiempo estábamos en un colegio de San Francisco y bueno, se armó el debate que fue bastante tenso y los chicos decían, y bueno, pero yo no tengo ganas de ser papá ahora, entonces el que tenga ganas de ser papá que se la banque. Y esto es el discurso generalmente que se escucha, pero eso es un discurso en donde bajo mi mundo, bajo mi perspectiva, tiendo a universalizar. Y acá cada sujeto tiene su propia historia y construye lo que puede con las herramientas que tiene, construye lo que puede con lo que hicieron de ellos y con lo que construyeron de ellos. Entonces, bueno, por ahí los lentes con los que se juzga olvidan estas cuestiones que son tan importantes en las ciencias sociales. Parece que el joven es un no ser, Es un no ser. porque está por ser un adulto y en el adulto lo pasado es la juventud, pero del adulto que es hoy. Claro. ¿No? Entonces, pareciera que uno no es porque va a ser en el futuro y entre tanto los adultos le hipotecamos el futuro a los jóvenes. Claro. Hace un tiempo estaba en una radio que me decían, y bueno, pero ya se están arruinando el futuro. Sí, ¿no? Bueno, pero ese es el discurso. Ese es el discurso, digamos, pero seguimos pensando en esta cuestión de que embarazo Yo adolescente es un recién problema. me hiciste acordar cuando dijiste del joven es peligroso, ¿no? Y Fernández, que hablábamos recién, Sí. dice que el joven es peligroso para él mismo. Puede ir por mal camino, puede no cuidarse. Es peligroso para su familia porque trae problemas. Y es peligroso para la sociedad porque no produce, no respeta las normas. Claro. Siempre en falta, ¿no? Siempre falta. Y Bien. ahí bien. Podemos ir también al segundo corte, así que dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Lunes a viernes, antes de cada noticiero. Teleclasificados de Canal 4. Destacados, automotores, motos, inmuebles, empleo o salutaciones. Teleclasificados. Lunes a viernes en Canal 4. La Municipalidad de la Ciudad de San Francisco lanza el programa de Cultura Vial para que, desde niños, aprendamos a manejarnos en la vía pública. Bájate la aplicación para sistemas Android, iPhone y vas a poder aprender las reglas de tránsito jugando. Además, si estás por sacar el registro de conducir, podés practicar antes, aprendiendo con conciencia. La cultura vial es un compromiso de todos. Municipalidad de San Francisco, Intendencia Ignacio García Aresca.
Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Hijos que son padres, padres que son abuelos y nietos que los disfrutan. Generaciones que eligieron y siguen eligiendo la misma clínica de hace 70 años por su atención, su trayectoria y el profesionalismo del primer día. En Clínica Carrá, hace 70 años que los mejores profesionales cuidan su salud. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Cuidar su salud es nuestra especialidad. Para conocer y reconocernos en el pasado de la ciudad, Huellas, con la producción y el material del Archivo Gráfico y Museo Histórico. Un dinámico recorrido por la historia de la ciudad y su impacto en el presente. Huellas, los jueves a las 22 horas, con repetición sábados y domingos por Canal 4. El torneo oficial que organiza la Liga de Fútbol de San Francisco se vive por Canal 4. Notas, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y el partido más importante de la jornada a las 13:45 con reiteración el martes a las 21 con los relatos de Claudio Lencinas y los comentarios y la conducción a cargo de Francisco Pancho Bertorello. 22 años por la pantalla de Canal 4, difundiendo el fútbol infantil. Bowl, colección primavera-verano 2016. Lo que se viene. Colección primavera-verano 2017. Todos los días 15% de descuento con Banco Macro. Los viernes 20% de descuento con Banco Nación. De jueves a sábado. Ahora 12 con todas las tarjetas. Bowie. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. Lunes a viernes, antes de cada noticiero. Teleclasificados de Canal 4. Destacados, automotores, motos, inmuebles, empleo o salutaciones. Teleclasificados. Lunes a viernes en Canal 4. En Asociación Mutual Árabe llevamos más de 20 años ayudándote a crecer, con servicios para toda la familia, servicio de óptica y de farmacia, ayuda económica, ahorro mutual, jardín maternal, asistencia para la tercera edad, servicio de viviendas y subsidios. Asociación Mutual Árabe, potenciamos tu crecimiento. 9 de julio de 1998, San Francisco, teléfono 425-444. Bueno, estuvimos por supuesto charlando fuera de cámara. Charlando, discutiendo, y peleando un poco. Una expresión que uno lee mucho, ha escuchado mucho, que viene más de lo biologista y de lo médico, ¿no? ¿A qué se llamaría desde tu punto de vista y con tu experiencia maternidad responsable? Viste que se dice y se dice. Viste y se que dice, estas cuestiones, ¿no? bueno, a mí me interesa mucho siempre construir los conceptos, ¿no? Porque qué sería maternidad responsable, Sí. como bueno, que ser una buena madre. Claro, Ana claro. María Joa tiene un artículo que se llama Como una buena madre, que es un cuento que es verdaderamente genial, porque bueno, habla de esto de que es una buena madre y por ahí termina explotando porque no se banca más ser una buena madre. Y qué sé yo, una responsabilidad responsable es que Maternidad. una maternidad responsable. Nosotros trabajamos con esto de la maternidad responsable en donde los vínculos sean lo más saludables posibles, digamos, en donde no haya un riesgo psíquico ni biológico que vulnere considerablemente o que vulnere los derechos. Nosotros, obviamente que si vemos que una madre no alimenta
a su niño o a su niña, bueno, ahí estamos hablando de una irresponsabilidad y dejando en una situación de vulnerabilidad al niño y bueno, claramente intervenimos, pero creo que la responsabilidad es un concepto altamente subjetivo y que se va construyendo y que nosotros tenemos claro, y esto no lo negociamos, de que bueno, en tanto y en cuanto no haya un riesgo biológico y sobre todo psíquico, estamos hablando de una maternidad responsable, digamos. No es una maternidad irresponsable. No tiene nada que ver la edad. Si a los 16 años deja a los niños con la abuela y se va a ver se va a ver Ulises Bueno. Y bueno, no es irresponsable, porque bueno, a lo mejor a los 30 años uno se va a una fiesta y lo deja a sus niños con... Acá ha habido casos que han tenido trascendencia pública y de gente mayor que se han bajado al casino y han dejado a los chicos encerrados dentro del auto. Claro, ahí está la adultos, adultos, tal ¿no? cual. Así que la edad es bastante relativa. Bueno. Doctor Rigo, siga preguntando usted. No, yo de alguna manera, porque me parece importante lo que charlábamos en el corte, yo le planteaba a Rolo que esto que él dijo, que cuando salen a vender rifas o hacen algún evento, se encuentra con esas preguntas, con esas expresiones realmente estigmatizantes y violentas, como que se la banque si quiso ser madre, ¿no? Y que me hace mucho ruido porque Rolo también habla del embarazo adolescente deseado. Entonces yo digo, insisto, en el escaso margen de perspectiva y de la construcción social que hace posible el modo de producción económica que hace posible la existencia de núcleos vulnerables poblacionales, donde particularmente existe más embarazo adolescente, y que vos me decís entonces pero que lo desean, entra en contradicción y entra de alguna manera justificar a quien te dice y plantea este discurso violento y autoritario. ¿Te das cuenta cuál es el ruido que tengo en la cabeza? Sí. Entonces yo creo que de alguna manera hay que señalar que me parece que la real elección que hace una adolescente en busca del embarazo es beneficios que obtiene en su entorno y hacia afuera. Puedo darte miles de ejemplos, pero una niña puede dejar de ser violada por su padrastro, por su padre, por su pareja, ¿no? En esto que son las relaciones incestuosas, que Fernández dice, relaciones al carajo, relaciones, ataques incestuosos, por tal cual. O no. Pasa a ser más liviano la mimada de la familia porque quedó embarazada. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que quiero yo de alguna manera poner en discusión es que, si bien se puede hablar de un embarazo adolescente deseado, es deseado en un contexto donde la capacidad de elección es ultralimitada. ¿Te das cuenta? Porque en ese contexto yo no voy a permitir que nadie me diga que si quedó embarazada que se la aguante. Claro. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, eso. No, sí, y esto también charlábamos, bueno, y en este contexto de reproducción de las condiciones simbólicas y materiales, ¿qué capacidad tenemos? ¿Qué capacidad tiene una mujer y un hombre a los 30 años de poder elegir ser padre o ser madre? Entonces, problematicemos en algunas cuestiones el embarazo, entonces, no la categoría embarazo adolescente. Y problematicemos la pobreza, no el embarazo adolescente. No, obviamente. Y me parece importante, Rigo, que señales esto, porque para nosotros también es importante poder deconstruir estas categorías y estas construcciones sociales. Porque si hablamos de estas condiciones que van a determinar el embarazo adolescente, entonces el problema son las condiciones, no es el embarazo adolescente. ¿Sabes por qué? Porque también esto las posiciona y lava las manos a los gestores políticos, porque los gestores políticos les es mucho más fácil, y perdonen, pero me pongo eufórico porque soy, bueno, es de lo que me gusta hablar, ¿no? Pero los pone
les quita responsabilidad, porque es mucho más fácil echarle la culpa a la adolescente o al adolescente que no hizo, que no reprimió la pulsión sexual, antes que decir no me hago cargo de las condiciones de reproducción violentas que estoy generando en el sector social. Bueno, entonces, eso es lo que quiero decir. Claro, yo estoy de acuerdo, pero cuando nosotros hablamos con la adolescente que trabaja en ese sector, nosotros trabajamos con el embarazo adolescente, no trabajamos con tratando de cambiar de fondo las condiciones económicas, las condiciones estructurales económicas. Sí, sería mucho pedirle, ¿no? Sería como demasiado utópico, que creo en las utopías, pero bueno, soy un poco realista también. Entonces, trabajamos en estas cuestiones y bueno, y en ese contexto, en esa situación... Consecuencias, no causas. Fíjate vos que para hablar de problemas, digamos... No. Ezequiel, yo quería hacer una... No, quería una apoyar pregunta. de alguna manera lo que Rolo dice, porque ¿cuál es el discurso médico? El discurso médico es que el embarazo adolescente es un problema, ¿por qué? Porque aumenta el riesgo tétrico, parto prematuro, Cuando en los estudios serios, salvo, quiero ser honesto y sacar a las niñas de 13 años para abajo, Sí. pero de 14, 15 años para arriba, el famoso riesgo del embarazo adolescente, cuando vos desglosás por condiciones sociales, se anula. O sea, el riesgo no es el embarazo adolescente, el riesgo es el entorno en donde se da el embarazo adolescente. Claro, es el entorno, totalmente. Hablando de gestiones, no sé, de gestiones y que vos, por tu licenciatura en ciencias políticas, es decir, una pregunta tal vez inocente, pero quisiera saberla. Es decir, ¿se han hecho gestiones a nivel de la provincia y a nivel de la nación de que haya alguna cosa más sustentosa que los 20.000 pesos que ustedes reciben por mes? Sí, nosotros sí hemos intentado muchas veces y por ahí los proyectos son un subsidio de 10.000 pesos y nada más. Entonces es un subsidio que a lo mejor nos permite paliar una situación, pero... nada más, que no existe políticas pensadas justamente para esta cuestión. Cuando uno analiza las políticas públicas es prevenir. De hecho, el 26 de noviembre se está instalado como el Día de la Prevención del Embarazo no planificado en la adolescencia. Sí. Que esto surge en Uruguay. Nosotros cuando estuvimos en Uruguay indagamos y les parece un horror. Desde Casa Luna, ¿no?, que es una institución que trabaja donde el Estado claramente se hace presente. Es verdaderamente interesante cómo trabaja el Estado ahí. Y bueno, ellos están queriendo desterrar, porque volvemos a esto. ¿Quién planifica el embarazo? Porque le ponen un montonazo de rótulos al embarazo adolescente, que en realidad también habría que pensarlo el embarazo en términos generales. ¿Cuántos están planificados y cuántos no están planificados? Aún no planificado puede ser altamente deseado, ¿sí? O a lo mejor no ser tan deseado al principio, pero después hay un deseo. Entonces es como una fecha que, bueno, que en realidad creo que... y esto vuelve a poner en el foco, prender el foco ahí, en el embarazo adolescente, y no... analizando todas las otras causas que me parecen mucho más causa, ¿no? Me parece que vos lo pusiste, ¿no? El poder del Estado se ejerce prácticamente, o sea, en una práctica ideológica misma y lo de planear, lo de disciplinar, lo de controlar, es siempre parte del mismo discurso. O sea, no es gratis ni fue casualidad que se hable de embarazo planificado, ¿no? Claro. Porque responde a una ideología, obviamente. Claro, total cual. Bien, tenemos 2 minutos. Vamos a hacer un poco, a cerrar el programa con alguna conclusión o algún resumen. Quiero decir una cosa. Claro, lo que quieras. Quiero decir una cosa también en esto, que bajo estas cuestiones, y lo digo porque que también quedan embarazadas para cobrar la asignación universal por hijo. Ah, no, bueno, sí. Acá... Y esto es claramente volver a situar desde este discurso elitista, desde esta posición de clase, juzgar a la otra clase. Como se ha dicho, los pobres comen asado con parqué, pensando en el peronismo que le daba una casa y nunca la casa tuvo parqué, pero bueno, viste que asado con parqué. Entonces, bueno, creo que yo quisiera, es un discurso que hay que deconstruirlo.
Y es un discurso que está puesto desde una clase para mirar a otra, desde un lugar para mirar a otro. Por eso quiero que si alguien quiere conocer Infantia, invitarlos a conocer Infantia, porque ahí vemos esto de las madres, esto de la adolescencia y cómo vamos construyendo día a día la maternidad, la paternidad y otro proyecto de vida que no sea solamente la maternidad, porque bueno, listo, ya ha pensado en el proyecto, bueno, que tenga otro proyecto, la escuela, otro trabajo. Entonces invitarlos para también ver en territorio que muchas veces estos discursos están altamente vacíos. Bien, vos dijiste, y creo que es importante que lo nombres, que trabajan con un equipo interdisciplinario. Contanos cómo es ese equipo interdisciplinario. Está Astrid Clausen, que es trabajadora social, Camila Molinari, que es maestra, Carolina Taborda, que es nutricionista, Emilia Bonino, que es psicóloga, y Verónica Besone, que es enfermera. Y bueno, yo que soy, que en realidad soy político, soy politólogo, no soy político, soy politólogo, pero bueno, también soy docente y también estoy ahí poniendo el cuerpo. En realidad, bueno, hace un tiempo se ha cuestionado que hacía un licenciado en Ciencias Políticas en Infantia. Sí. Entonces, bueno, no sé. parece que las políticas públicas solamente se piensan en el escritorio de la municipalidad. Y bueno, esto es claramente poder pensar una política pública desde una ONG al interior y hacia afuera. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a ustedes por habernos venido a recordar para algunos y para otros conocer, porque realmente espero que los televidentes lo tengan presente, que tengan presente esto de ya se averigüe el tema, a ver cómo uno puede arrimar alguna ayuda con las ferias americanas. O si alguien quiere hacer, qué sé yo, donaciones, porque bueno, por ahí tiene cosas que ya no usan, claro, de sus niños, de sus niñas, puede donarlo a Infantia, que siempre nos viene también. Perfecto. O de los nietos también. De los nietos. Los y bueno, mayorcitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos, como todos los días jueves, seguido desde hace tantos años, a doctor Rigo como co-conductor y peleador, y a Rolando por darnos esta óptica que es un poco distinta a la pública, bueno, de conocimiento público. Y a mí me gustó mucho esto de la pluricausalidad de las cosas que vos dijiste en un momento, es decir, ¿no? Y ver no la causa en sí, sino la consecuencia de todas las problemáticas, ¿no? No solo la del embarazo adolescente, creo que va más profunda la cosa. Digo. No, Rolo, solamente agradecerte y sobre todo darnos y hacernos partícipes de tu mirada que realmente y tu laburo que es, bueno, uno quisiera tener todo eso puesto pero para uno. Muchas gracias. Que es más amplio, que no es la mirada del caballo verdulero, como uno suele decir. Sobre todo, ¿no? que tenemos. Pero esto es el territorio, esto es fumar, mamar, beber, estar ahí en el territorio. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente. Chao.